Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo Corazón. Mi querido Leo, he anclado lo que es en el canal, cuando tú entras lo que es en mi perfil, un video de presentación en la cual estoy hablando para hacer lo que es un programa el fin de semana que titula Cuéntame, ¿vale? Te recomiendo que mires el video porque te puede interesar mucho, mi querido Leo, y dependiendo de eso, pues, si quieres participar, perfecto, y si no, bendiciones. Las personas que participen van a tener lo que es una carta guía, una carta consejo, un mensaje de los arcángeles y también una respuesta que es sí o no. Muy bien, mi querido Leoncito. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi Leo. Cariño, he sentido con el cuenco de cuarzo como que tú en algún momento te pones a pensar o a reflexionar si sería bueno tomar lo que es una decisión, si sería bueno de repente soltar a un personaje o hacer un cambio. Es como que tú tienes miedo que en base a esas decisiones, cariño, tú puedes perder mucho más lo que es en tu vida. Te noto así, noto como que dices, ¿y si a lo mejor de repente dejo a esta persona? ¿Y si no encuentro otra persona nueva? ¿O si esta persona toma represalias en contra de mí? ¿Y si a lo mejor yo dejo ese trabajo también? ¿Y si no encuentro un trabajo mejor? ¿Si a lo mejor me malinforman? Como que estás tratando de buscar una solución que sea correcta para tu vida, Leo. Siento que tienes un poco de... Estás un poco confundido, confundida por este aspecto, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas para vosotros. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Tienes dudas, tienes muchas dudas. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Leo. ¿Por qué mi querido Leo tiene tantas dudas? Dudas en el trabajo, dudas en el proyecto, dudas en el amor, con sus relaciones, con su familia. ¿Qué está pasando? A ver, mi leoncito. Tenemos lo que es la carta de la templanza. Tú lo que no quieres, Leo, es prácticamente que te fastidien tu tranquilidad, tu paz o cómo tú estás llevando tu vida. Tú no quieres complicarte. Es esto, ¿vale? Y por eso quizás tú quieres tomar lo que es una decisión, pero por otra parte dudas. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Y si a lo mejor cometo lo que es un error? ¿Y si a lo mejor es cierto lo que me dice esta persona y yo simplemente me he cerrado? Porque sale la carta de la templanza, cariño, aquí. Tienes dudas, miedos, inseguridades, pero por otra parte me dice Richard, no quiero complicarme la vida, por eso que me cuesta tomar esa decisión. A ver, voy a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver, Leo, recuerda que la vida está hecha de riesgos, mi leoncito. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. Tu temor, Leo, es que en base a que aunque tú tomes esa decisión, esta persona te cree problemas, te ponga obstáculos, te deje de hablar, no queden como amigos, tu familia vaya lo que es en tu contra, etcétera, etcétera. Porque aquí sale la carta del 9 de bastos. Tú tienes miedo, Leo, a ser juzgado, a ser juzgada esta carta. Tú tienes miedo posiblemente a coincidir con esa persona y no poder verle lo que es a la cara.
mi leoncito. Tú lo que quieres es tomar una decisión y que todos estén contentos. Y que todas estén contentas y te digan, vale, Leo, lo entiendo. Pero Leo, cariño, cuando supongamos como ejemplo, si tú estás con una persona y tú lo dices, se acabó el amor de tanto usarlo y esta persona te quiere, esta persona no lo va a tomar para bien. Va a tomar que tú te has estado burlando de él o de ella. Siento que tú me dices, Richard, pero yo quiero lo mejor, yo quiero la paz. No lo van a tomar así, porque ellos van a estar lo que es a la defensiva, Leo. Siento esto. Por otra parte también, mi querido Leo, siento que a lo mejor de repente hay una persona que le sorprende tu tranquilidad. A lo mejor en estos momentos hay un problema, hay un lío, y tú pues me dices, Richard, yo no quiero dramas. Yo quiero estar en paz, yo quiero estar tranquilo, tranquila, pero esta persona es como que te reclama, como que te dice, oye, ¿no te afecta lo que está pasando en estos momentos? ¿No tienes un poco de consideración para mí? ¿O lo que yo te he dicho, lo que yo te he comentado? No. Siento como que tú, Leo, me dice Richard, no es que yo sea frío, no es que yo sea fría, simplemente yo quiero mantener la paz. Mente fría, ¿no? Mente fría. Hay una persona, Leo, porque tenemos la carta 9 de bastos que está mirando lo que es a la carta de la templanza. Hay una persona que le molesta tu tranquilidad, le molesta tu paz, Leo. Le molesta, ¿vale? Le molesta de repente de que tú te tomes las cosas de una forma muy fría o de una forma muy realista también. Es como que quieren verte sulfurado, quieren de repente que tú saques la garra y esto le incomoda. Te observa, ¿vale, mi leoncito? Te está observando, sea él o ella. Puede ser pareja, puede ser ex, puede ser familia, puede ser hijo, da igual. Pero les pones nervioso, Leo. Les pones nervioso porque eres muy práctico, le pones nervioso porque no buscas drama, no te gusta el show. No te gusta el show, ¿vale? No pareces latino. No te gusta el show, Leo. Vamos a continuar. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón. A ver qué me dicen. Me sale lo que es un Géminis. Me sale lo que es otra vez un Leo, corazón. Capricornio. Cierras con un Aries, cariño. Cierras con un Aries. Yo siento que ellos piensan que tú no tienes sangre en la cara, Leo. Ellos piensan que tú eres frío, que tú eres fría. Cuando esto no es así. Simplemente que tú me dices, Richard, ¿para qué voy a armar lo que es un drama si esto se puede solucionar? ¿Para qué? O hay una persona que quiere de repente que tú seas más intenso, yo qué sé. Vamos a ver. Una cartita más y te voy a sacar iniciales. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. A ver, Leo. La carta de la luna, corazón. Si no hablas con esta persona, si te interesa, ¿vale? Porque si tú me dices, Richard, yo me estoy portando así con ellos porque ellos pues me han hecho algo negativo. Y yo pues simplemente, yo no le voy a dar la cara, no le voy a dar la razón, no le voy a saludar. Da igual, ¿vale? Tus motivos tendrás, Leo. Tú estás resentido, tú estás enojado. Muchos de ustedes. Pero si a ti te interesa esta persona y quizás simplemente es una confusión de falta de comunicación, cariño, yo te recomendaría que hables. Cariño, ¿pasa algo? ¿Todo bien? ¿Por qué te noto frío? ¿Por qué te noto indiferente? ¿Por qué te noto que estás un poco renegón, amargado, amargada? Porque si no, cariño, van a tocar fondo. Porque tenemos la carta de la luna. Siento que los problemas, si esta bolita de nieve era pequeño, por la frialdad, se va a hacer grande, se va a hacer inmenso. Y no va a haber manera de solucionar esto, mi querido leoncito. Te recomiendo, Leo, que si te interesa, lo expliques. ¿Por qué de repente tú en este momento no tienes tiempo para ellos? ¿Por qué de repente tú estás frío? ¿Por qué de repente, yo que sé, cariño, no le haces caso a sus dramas? Te recomiendo que lo expliques, porque aquí hay una confusión, siento también para muchos de ustedes. Pero si a ti no te interesa, déjalo, corazón, ¿vale? Te voy a sacar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Iniciales. La letra I, la letra A, la letra Z, la letra F y cierras con la letra N,
mi querido leoncito. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Dice, visualizar es crear. Esta misma carta creo que me salió en Virgo. Puede ser que estás lidiando con un Virgo, simplemente coincidencia. Si tu ascendente es Virgo, te recomiendo que mires Virgo. Se encuentra en una fase muy creativa. Debe visualizar el resultado como si ya estuviera ahí. De esta forma será más proclive a trabajar en su arte. Pronto recibirá una llamada para crear lo que es una obra magnífica, mi querido Leo. Siento que este mensaje de los arcángeles está relacionado con tu proyección de vida. Puede ser un trabajo, puede ser un proyecto o con la persona que tú estás saliendo. Cuando tú, mi querido Leo, tienes fe de que esto va a ser positivo, al final es positivo. Pero si tú de repente estás empezando una relación y tú dices, Richard, ¿será que esa relación funciona? ¿Será que hay futuro? Tú estás anteponiendo al universo que tienes dudas. Y recuerda que el universo no distingue entre negativo y positivo. Las dudas son negativos, cariño, son energías negativas. Al final, como tú tienes dudas si esto funciona o no funciona, no va a funcionar nada. No va a funcionar nada, Leo. Y esto puede ser en el trabajo, puede ser en el amor, en la comunicación, etcétera, etcétera. Mi leoncito, ¿vale? Te recomiendo que si tú quieres que algo se concrete en tu vida, sepas trabajar las energías, mi querido Leo. Te recomiendo esto. Es muy bueno, es una práctica. Eso se llama la ley de la atracción. No sé si lo has escuchado. Vamos a ver, mi leoncito, ¿qué piensan estas personas con las cuales tú de repente no hay buena comunicación, con la cual de repente está un poco enojado, confundido, confundida, tu entorno, con las cuales tú no hablas? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. ¿Qué piensan ellos o ellas? ¿Qué piensan ellos o ellas, mi querido Leo? Tenemos lo que es la carta de el Rey de Pentáculos. Ellos piensan que puede haber una oportunidad o que se puede hablar las cosas, o ellos piensan, cariño, que tú le vas a dar una oportunidad o que hay futuro. O que hay futuro. Porque la carta del Rey de Pentáculos, cariño, es una energía que viene trayendo fortuna, suerte, ayuda, etcétera, etcétera. O simplemente, corazón, puede ser que la persona menos indicada, con la cual tú en este momento estás resentido o resentida, venga y te ofrezca su ayuda, su apoyo económico. O simplemente esta persona piensa, cariño, que la historia entre vosotros dos marcha bien cuando hay un problema. Hay un problema. Y creo que ese problema lo estás provocando tú, mi querido Leo. Disculpa que sea tan sincero, no te puedo lanzar flores siempre. La carta del 7 de copas me lo vuelve a confirmar. Esta persona piensa, cariño, que muy pronto esa mala racha, esa mala energía se va a resolver. Ellos piensan que muy pronto entre vosotros, cariño, va a haber armonía, va a haber reconciliación, que todo va a ser como antes, o que tú de repente pues te vas a enamorar más de él o de ella. Pero la última palabra lo tienes tú. Yo particularmente, ¿sabes qué siento, Leo? Si está relacionado con el amor, sinceramente, yo siento que ellos piensan que no pasa nada en la relación, pero a ti algo te molesta, algo te incomoda, ¿vale? O puede ser tu ex también, puede ser que tu ex piensa que no pasa nada y quizás de repente tú vas a tomar decisiones radicales. Ejemplo, vamos a suponer que esta persona no te pasa la pensión, como ejemplo, ¿vale? Y tú siempre pues dices, vale, que visite a sus hijos. Lo importante es que visite a sus hijos aunque no me pase la pensión. Entonces tú vas a tomar medidas. No, Richard, no puede ser que yo siempre sea madre y padre para mis hijos. Voy a tomar medidas. En el trabajo, quizás de repente tú tienes problemas en el trabajo con tus compañeros, con tu jefe, y ellos piensan pues de que a ti esto no te molesta, ¿vale? Pero siento que tú vas a enfrentar esto. Posiblemente tú se lo vas a decir, mira, no me gusta la manera como trabajan ustedes, así que tenemos que hacer cambio. O a tu jefe, posiblemente también lo vas a encarar, lo vas a decir, ¿vale? Es como que ellos dicen, no, Leo está bien aquí, Leo no necesita aumento, Leo no necesita dinero. No, tú estás pasando por problemas económicos también, porque aquí hay una tensión.
Hay una tensión, Leo. Pero Leo, si tú no hablas, Leo, pues simplemente ellos piensan que todo marcha bien. Como dicen esa frase, el que no llora, no mama, Leo. Es muy importante la comunicación, porque por una parte hay algunos que están ilusionados o piensan que todo marcha bien en la relación y tú ya no lo quieres ni ver, cariño. Entonces tienes que hablar. Y por otra parte, en el trabajo piensan que tú estás conforme con el sueldo que te dan. Y posiblemente tú me dices, Richard, no estoy conforme, quiero buscar otra cosa. Pues háblalo, a lo mejor corazón. No es necesario que busques otro trabajo y ellos pues simplemente te dan lo que es un super aumento. Tienes que hablar, mi querido leoncito, ¿vale? Es muy importante porque la carta de la templanza, como carta guía, ellos piensan que todo marcha bien cuando tú por dentro, cariño, estás botando sapos, culebras, ranas, etcétera, etcétera, mi querido leoncito. Un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude. Estás enfadada, estás enfadado, Leo. Y ellos ni se enteran, cariño. Ellos piensan que todo marcha bien. Pero yo creo que esto es porque tú no muestras tu enfado. Debe ser esto, corazón, porque a veces cuando tú quieres ser muy fría, muy frío lo eres. Y quizás por eso que ellos piensan que no pasa nada. Dice, libérese. Es hora de retomar el control de su vida, cariño. Siento que muchos de ustedes posiblemente tienen que tomar lo que es una decisión. ¿Por qué? Porque te sientes atrapado o atrapada en una situación. ¿Quieres cambios, Leo? ¿Quieres cambios? ¿Quieres cambiar de pareja? ¿Quieres cambiar de ciudad? ¿Quieres cambiar de trabajo? ¿Quieres cambiar de amigos? ¿Quieres cambios en tu vida? ¿Quieres algo mejor? Y esto es bueno, Leo. Esto es bueno porque los cambios son buenos, Leo. Los cambios son buenos. Cuando vosotros se quedan estancados en lo mismo, en la rutina de siempre, se vuelve aburrido. Se vuelve, yo qué sé, no hay interés, Virgo. Y eso Leo, perdón. Y eso también pasa, mi querido Leo, también en mi canal de YouTube. Por eso que yo paro siempre innovando, mi leoncito. Muy bien, mi querido leoncito, corazón. Vamos a sacarte lo que es las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, puede ser que estás relacionado con una persona que también está lo que es en la distancia, o de repente vosotros están separados. Esta persona vive cerca de la costa, cerca del mar, puede ser que tenga tatuajes. Es una persona, cariño, también, que está muy centrado en lo que es en su vida, en sus proyectos, en sus cosas. Siento que muchos de vosotros necesitan atención de ellos, cariño. El otro punto también, siento que para muchos de vosotros, en estos momentos, el estrés que tú tienes está relacionado con el futuro, con el proyecto. Elemento fuego es Leo, Aries, Sagitario, cariño. La carta también de la fuerza. Para muchos de vosotros este problema está relacionado con los hijos o simplemente con una persona que acabas de empezar lo que es una nueva relación. Esta persona también puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, corazón. O puede existir lo que es una diferencia de edad también. Quizás tú eres menor, la otra persona es mayor o viceversa. El otro mensaje siento que ellos o ellas también puede ser que tengan hijos. Muchísimas gracias, mi querido Leo, por tu apoyo. Toma lo que es una decisión. Estamos en contacto. Hasta la vista.